Mi hermana Estella se escapó de su boda. Mi padre Ion pudo devolver el dinero del regalo de compromiso. Quería compensarme entregándome al señor Liem. ¿De verdad crees que tu hija es un hada celestial? ¿Crees que es tan fácil entrar a la casa de la familia Liem? O devuelves 1.000 millones o vas a alimentar a los peces en alta mar. Me mordí el labio y abrí la puerta. Me obligué a mantener la calma. Señor Liem, por favor, denos una oportunidad. Sin duda le devolveremos el dinero. Al instante siguiente el hombre que acababa de rugir se sonrojó al instante. ¿Qué dinero? ¿Devolver qué? Ah, sí, se trata de darte el regalo de compromiso. ¿1.000 millones? No, 2.000 millones. O dime la cantidad. Bienvenidos a escuchar mi novela completa sobre la dulce serie de amor. Soy la bloguera y la novela de Twilight. Ahora, comencemos la historia principal. El jefe de la familia Liem, el señor Liem, le había dado a nuestra familia Emily 1.000 millones en regalos de compromiso hacía un mes para casarse con mi hermana Estella. Mi padre Ion estaba tan feliz que no pudo dormir en 3 días. Pero el día de la boda, mi hermana Estella cogió el dinero y huyó. Mi padre Ion pudo devolver los regalos de compromiso y temía ofender a la familia Liem. Temprano por la mañana, me arrastró a la villa de la familia Liem. Quería compensarme entregándome a mí, su hija menor, al señor Liem. Estaba fuera del estudio y oí el ruido de cosas que tiraban dentro. La boda está a punto de empezar, y me dices que la persona huyó. La familia Emily es una pasada, atreviéndose a tomarme por tonto, Liem. Señor Liem, no nos atreveríamos. Tengo otra hija, también guapa, ¿qué le parece? La voz de mi padre Ion temblaba de humildad. Antes de que pudiera terminar, el rugido ensordecedor del señor Liem lo ahogó. No tienes dinero para pagar, y aún así quieres enviar a otro. ¿De verdad crees que tu hija es un hada celestial? ¿Crees que es tan fácil entrar a la casa de la familia Liem? Hizo una pausa. Su voz grave me dio escalofríos. Ya que no tienes 1.000 millones, ve a alimentar a los peces en alta mar. De repente se oyó un golpe sordo. No necesité mirar para adivinar qué estaba haciendo mi padre Ion. Nuestra familia Emily era considerada adinerada, pero comparada con una familia de la alta sociedad como los Liem, la diferencia era enorme. Sobre todo porque el señor Liem operaba tanto en círculos legales como ilegales. En Aikin, era un genio. Tenía cientos de maneras de hacer que la familia Emily desapareciera sin dejar rastro. Pero ahora, el problema parecía irresoluble. Me mordí el labio y abrí la puerta. En el estudio de tonos fríos mi padre Ion se había magullado la frente al inclinarse. El señor Liem nos daba la espalda, ajustándose lentamente los gemelos con sus finos dedos. Reprimí el temblor y hablé. Señor Liem, por favor, denos una oportunidad. Le devolveremos el dinero. El aire se congeló al instante. El señor Liem se giró lentamente, la agudeza entre sus cejas aún conservaba ferocidad. Pero cuando me miró, su respiración se entrecortó. Su expresión furiosa se endureció. Sus orejas se pusieron visiblemente rojas. ¿Qué dinero? ¿Devolver qué? Ah, sí, se trata de darte el regalo de compromiso. ¿1.000 millones? No, 2.000 millones. Lo miré atónito. Levantó la mano y se aflojó la corbata, como si se estuviera asfixiando. Sus ojos oscuros se clavaron en mí. Habló con seriedad. Demasiado poco. O la señorita Emily cree que unos cuantos miles de millones son mejor. No te preocupes, la familia Liem puede permitírselo. Mi padre Ion y yo intercambiamos miradas desconcertadas. Realmente no sabíamos qué clase de actuación estaba representando el señor Liem. Su mirada se dirigió a mi padre Ion. Su rostro mostraba una sonrisa dulce, casi tierna. La crueldad anterior se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera existido. Suegro, ¿por qué estás arrodillado en el suelo? Si te gusta este piso, lo empaquetaré y te lo enviaré. Se adelantó rápidamente y ayudó personalmente a mi padre, Ion, a levantarse. Su tono era increíblemente suave. A mi padre Ion le flaquearon las piernas y casi se arrodilló de nuevo.
El señor Liem se giró de repente para mirarme. Sus ojos ámbar brillaban con destellos dorados bajo la luz. Prometida, ¿puedo preguntarte tu nombre? Nuestras miradas se cruzaron. Sentí un vuelco en el corazón. Mi hermana Estella ni siquiera había visto al señor Liem, y mucho menos a mí. Según los rumores, el señor Liem era decidido y despiadado. Una vez había arruinado a sus competidores de la noche a la mañana. Pero el hombre que tenía delante era alto y delgado. Cada uno de sus movimientos rezumaba una elegancia innata. Su nariz era prominente. Su mandíbula era afilada. Era tan guapo que era difícil apartar la mirada. Emily. Bonito nombre. Parece que me queda perfecto. Curvó los labios en una leve sonrisa. ¿Verdad, suegro? Mi padre John se dirigió de repente a él, se sobresaltó y asintió apresuradamente. En ese caso, la boda se celebrará según lo previsto. Ahora somos familia. No hace falta devolver esos 1.000 millones. Le daré a la familia Emily 3.000 millones más en regalos de compromiso. Incluso mientras me ponía el vestido de novia y asistía a la ceremonia con el señor Liem, me sentí como en un sueño. De verdad me había casado con él así. Por favor, novio, ofrécele té al padre. La voz resonante del maestro de ceremonias me devolvió a la realidad. En ese momento mi padre, John, estaba sentado a un lado, debidamente vestido. Pero sus ojos observaban con cautela al señor Liem. El señor Liem ladeó la cabeza. Me miró fijamente sin siquiera mirar la taza de té que tenía delante. Mi madre falleció prematuramente. Mi padre, John, le prometió que nunca se volvería a casar. Nos crió a mi hermana Estella y a mí solo. En cuanto al señor Liem, estaba en peor situación que yo. Sus padres murieron en un accidente de coche hace 5 años. Solo mi padre, John, estaba sentado temblando en el asiento alto. Sin embargo, el señor Liem no mostró intención de ofrecer té. El ambiente se volvió incómodo. Mi padre, John, se secó el sudor frío de la frente. Tras pensarlo un rato, finalmente cogió la taza de té con un gesto tembloroso. Entonces me ofreceré. ¿Señor Liem? Solo entonces el señor Liem apartó la mirada de mi rostro. Su expresión permaneció tranquila y serena. Lo siento, suegro. Mi esposa es demasiado hermosa. Perdí la concentración por un momento. Debería ser yo quien te ofreciera. Luego, para nuestra sorpresa, hizo una reverencia de 90 grados. Entonces mi padre John empezó a temblarle las piernas. Finalmente la boda terminó. Pero me di cuenta de que en la enorme villa, solo quedábamos el señor Liem y yo. Al instante se me hizo aún más difícil soportarlo. Emily, esta es tu casa a partir de ahora. No te pongas tan nerviosa. La voz grave del señor Liem resonó en la sala. Pero mi tensión aumentó. No entendía por qué cambió de opinión de repente y se casó conmigo. Solo pensar en sus métodos pasados me aflojaba las piernas. Para disimular mi pánico, fingí admirar un conocido jarrón de rosas en la sala. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, la voz del señor Liem llegó desde atrás. Este es un par de jarrones de la dinastía Yin. Costaron 20 millones. Se me quedó la punta del dedo congelada en el aire. Al retirarla, continuó. Si te gustan, te doy 10. 10 serían 200 millones. Mis pestañas revolotearon violentamente. Por un instante no me atreví a respirar. ¿Qué clase de nueva prueba era esta? Si mi respuesta le disgustaba, ¿me arrojaría al mar en un ataque de furia? La habitación estaba inquietantemente silenciosa. Para aliviar la tensión, mi mirada se desvió hacia una tetera de arcilla morada cercana. Parece que esta tetera es más delicada. Emily tiene muy buen gusto. La voz del señor Liem inconscientemente se elevó un poco. Sus palabras eran un claro elogio. No es que tuviera buen gusto. Pero cualquier cosa que señalaras en la mansión Liem valía una fortuna. Este es el último trabajo del maestro Heu antes de jubilarse. No tiene precio. Pero al ver mi expresión de asombro cambió de tema.
Pero si te gusta, puedo invitar al maestro Heu a nuestra casa. Él puede hacer uno nuevo solo para ti. Mi boca se torció. No supe qué responder. Miré de reojo y de repente vi que el señor Liem se había puesto un conjunto beige de ropa de estar por casa. Parecía informal y cómodo. Pero el escote era extrañamente profundo en V, revelando su pálido y poderoso pecho. Sintiendo mi mirada, se alisó el cuello con calma. No me malinterpretes. Suelo usarlo en casa. Luego él se reclinó perezosamente en el sofá, con aspecto de total tranquilidad. En contraste, yo llevaba tacones de aguja y un vestido ajustado. Fue hermoso pero agotador. Quería ponerme ropa cómoda. Pero la cremallera me subía demasiado por la espalda. Y ninguna de las criadas estaba cerca. Tras pensarlo un poco, le pedí ayuda al señor Liem en voz baja. ¿Puedes ayudarme con la cremallera? Su cuerpo se tensó visiblemente. Su nuez de Adán se balanceó violentamente. Solo entonces se levantó como si nada pasara. Por supuesto. Estaba de pie detrás de mí. Su gran sombra me envolvió por completo. Su cálido aliento me rozó la oreja. Un ligero aroma a cedro me llegó a la nariz. ¿Dónde está la cremallera? No la veo. Es invisible. Probablemente 5 centímetros por encima de la cintura. Las yemas de sus dedos ardían. En cuanto rozaron mi espalda, oí claramente cómo se le cortaba la respiración. Está aquí. La voz del siempre sereno señor Liem tembló. Una suposición absurda cruzó por mi mente. ¿El señor Liem nunca ha tenido novia? Al instante siguiente lo solté sin tapujos. Yo no podría haber tenido novia. Para que sepas, este tipo de vestido. Sus manos se sacudieron con fuerza. Con un sonido desgarrador, el vestido de seda se rasgó. Entró un aire frío. Me giré presa del pánico. Pero mi pie se torció. Caí en su abrazo abrasador. Al instante su rostro se sonrojó. Sus manos flotaban en el aire sin saber dónde colocarlas. Lo siento. No fue mi intención. No soy ese tipo de persona. En medio del caos, se quitó la camisa de seda y me la echó encima. Me miró con dolor. Luego huí presa del pánico. Tras la marcha del señor Liem, el personal de la casa apareció como un reloj. Cena, un spa completo. Me atendieron con esmero. Pero el señor Liem no volvió a aparecer hasta que me acosté. Me sentí inexplicablemente triste. No sabía por qué estaba tan molesta. Solo nos habíamos visto una vez. ¿De verdad creía que el señor Liem se enamoró de mí a primera vista? Mi hermana Estella era una de las bellezas más codiciadas de I Ching. La cambió sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo podría compararme con alguien tan simple? Mis emociones tensas se relajaron poco a poco. Pronto me quedé dormido. Entonces una figura alta abrió la puerta del dormitorio. Era el señor Liem. En la penumbra, la frustración llenó su frente. Su cálida palma aferró con fuerza mi mano fría. Su voz estaba ronca por la reticencia. Arruiné mi imagen el primer día de nuestro matrimonio. Pero tienes que creer que no soy ese tipo de persona. Tenemos mucho tiempo. Te demostraré mi valía. Su mirada se posó en mi rostro pálido. Su nuez de Adán se balanceó. Sus ojos contenidos rebosaban de extrañas emociones. Totalmente inconsciente me di la vuelta mientras dormía. Se me resbaló el tirante suelto del camisón. Dejó al descubierto mi delicada clavícula. Sus ojos se oscurecieron. Su voz era tan suave que casi parecía un susurro. Definitivamente no soy alguien que se aproveche. Pero estamos legal y emocionalmente unidos. Te lo juro, solo te besaré una vez. Con eso. Sus labios abrasadores presionaron mi clavícula. Persistente e acariciante. Lleno de un apego indescriptible. Cuando desperté a la mañana siguiente y vi las marcas rojo-moradas en mi clavícula, no pude evitar quejarme. El señor Liem era tan rico. ¿No podía permitirse el control de plagas de la casa?
En una sola noche los mosquitos me picaron así. ¿Cómo iba a sobrevivir a esto en el futuro? Pero no me quedaba tiempo para quejarme. El pomo de la puerta giró lentamente. El señor Liem, que había estado desaparecido toda la noche, regresó. Tras él, una fila de asesores de marcas de lujo lo seguían. Cada uno contenía una exquisita caja de regalo. Vestidos de la última temporada y joyas brillantes a juego. ¿Cuál te gusta? Hizo una mueca. Su tono era informal. Como si hablara del tiempo. O de quedárselos todos. Bajé la mirada hacia mi camiseta blanca y mis vaqueros. ¿El señor Liem insinuaba que mi ropa estaba descuidada? Fruncí los labios y protesté en voz baja. Pero tengo que volver a la escuela. Llevar esto no es apropiado. ¿Escuela? Su repentina voz me sobresaltó. ¿Tú, en qué curso estás? Tercer año. Su reacción me dejó aturdido. Suspiró visiblemente aliviado. Su cuerpo tenso se relajó al instante. Bien. Bien. Luego se volvió hacia el mayordomo. Prepara el coche. Lo miré con la mirada perdida. Ya había recuperado la compostura. Una leve sonrisa se dibujó en sus cejas. Te llevaré. Aturdido. No sabía cómo terminé en el asiento del copiloto. El señor Liem no se parecía en nada a los rumores. Parecía una persona completamente diferente. ¿A qué jugaba? El familiar aroma a cedro llegó a mi nariz. Instintivamente levanté la cabeza. Mis labios rozaron su mejilla. Su piel era suave. Casi sin poros. Se sentía extrañamente elástica. De repente oí un clic en mi oído. Me estaba abrochando el cinturón. ¿Pero qué había hecho? Casi se me sale el corazón de la garganta. Me sonrojé. Observé con cautela su reacción. Temía enfadar a este impredecible señor Liem. Sus nudillos aferrados al volante se pusieron blancos. Sus ojos profundos miraban fijamente al frente. Parecía estar reprimiendo alguna emoción. Sus mejillas se sonrojaron de forma antinatural. Incluso sus hombros temblaron levemente. Estaba furioso. Señor Liem. Lo siento. No lo decía en serio. Me temblaba la voz al explicarle. Me miró fijamente y guardó silencio un buen rato. Esposa, ya estamos casados. Al segundo siguiente pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado como una flecha. ¿Por qué parecía más enfadado después de mi disculpa? 20 minutos a pie me llevaban más de media hora en coche. Justo cuando me asfixiaba en el ambiente opresivo, el coche se detuvo bruscamente. Por fin había llegado la escuela. Gracias, señor Liem. Salí del coche a toda prisa como si huyera. Me encontré con mi compañero Kevin, que venía hacia mí. Miró el Rolls Royce que estaba detrás de mí, con los ojos llenos de incredulidad. Emily, incluso con la beca, no necesitas darte el lujo de un viaje premium a la universidad. Me quedé incómoda, sin saber cómo responder. La voz del señor Liem llegó detrás de mí. Es un viaje premium. Pero es gratis, especialmente por llevar a mi esposa. Las palabras del señor Liem tenían un significado oculto, pero Kevin se rió con ganas, sin entender el subtexto. ¿Otra admiradora? Pero la belleza más importante de nuestro departamento no es fácil de conquistar. Vamos. Invito a un té de burbujas. Extendió la mano para agarrarme del brazo. Pero antes de que me tocara la manga, el señor Liem se interpuso rápidamente entre nosotros. Su largo brazo me atrajo hacia sí. Afirmó su afirmación en silencio. Compañero, si no sabes el apellido de Emily, te lo diré, es Emily. Su alta figura proyectaba una sombra. Su voz era pausada, pero indiscutible. Llevaba la autoridad de alguien con poder. Además, corrigiendo tu error. No soy su admirador. Soy su legítimo esposo. Kevin, un jovencito, nunca se había enfrentado a semejante presencia. Su confianza flaqueó al instante. Ni siquiera nuestro mejor alumno del departamento ha conseguido a Emily.
Miró al señor Liem y tragó saliva. Te ves al menos 5 años mayor. ¿Cómo iba a saber que eres su marido? Kevin nunca pensó antes de hablar. Pero nunca me había dado cuenta de lo desconsiderado que podía ser. Al ver cómo el rostro del señor Liem se ensombrecía, suavicé rápidamente las cosas. Esposo, es mi culpa. Aún no les he contado la buena noticia a todos. El hombre que acababa de mandar ahora se sonrojó. Su voz se suavizó. No es tu culpa. Pero cuando se volvió hacia Kevin, su mirada recuperó su distante indiferencia. Incluso la tarjeta de presentación que le entregó parecía una obra de caridad. Siéntete libre de hacer prácticas en Liem Corporation. Tras una pausa, añadió con tono significativo, aunque tienes pocas posibilidades. Kevin miró la tarjeta y palideció. Di un largo suspiro de alivio. Estuve distraído todo el día. Tenía la mente llena de la escena de la partida del señor Liem. Esposa, te recogeré después de la escuela. Su cálido aliento parecía permanecer en mi oído. Su voz ronca era como una pluma que me cosquilleaba el corazón. Una sonrisa que no me había dado cuenta se dibujó en mi rostro. Cuando sonó el timbre salí corriendo del aula con entusiasmo. Bajo el atardecer rosado, vi al señor Liem desde lejos. Pero se veía diferente de lo habitual. Siempre de traje, ahora vestía una sencilla camiseta blanca de alta calidad. Unos pantalones casuales marrón claro perfilaban sus piernas largas y rectas. El atardecer lo bañaba. La agudeza de su frente se suavizó. Su cabello brillaba con destellos dorados. Se apoyó con indiferencia en el Rolls Royce. Atrajo la atención de muchos estudiantes que pasaban. Me quedé atónito por un momento. Sin la apariencia de una élite empresarial, podía ser de una juventud deslumbrante. Era difícil imaginar lo galán del campus que debía haber sido. No era bueno. Su mirada se desvió. Su tono era antinatural. De repente me di cuenta de lo tímido que era el temido magnate del senderismo. No era tan aterrador como decían los rumores. Me animé y levanté el pulgar. Bien. Súper guapo. Efectivamente, su rostro se sonrojó de nuevo. Durante el camino, su humor parecía excelente. Golpeaba el volante rítmicamente. Incluso conversó un poco conmigo. ¿Sabías que los hombres mayores son más cariñosos? Pero este tema. Por cortesía, no lo interrumpí. Entonces lo oí añadir con seriedad. La mejor diferencia de edad para las parejas es de 5 años. Claro, me refiero a que el hombre es mayor. 5 años le dan tiempo para desarrollar su carrera. Él puede allanar el camino para la futura familia. Permitiendo que la persona que ama sufra menos. Persiga lo que ama. Me dejó desconcertado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me preguntó con seriedad, esposa, soy exactamente 5 años mayor que tú. ¿Entiendes, verdad? Negué con la cabeza instintivamente. Al ver que fruncía aún más el ceño, asentí nerviosamente. Pero en realidad no lo entendía. Si el señor Liem era inusual en la escuela, era completamente extraño en casa. Primero, se puso una bata de seda gris humo. Sencilla y holgada. Amplificaba su aura distante. Parecía un príncipe noble salido de un cuadro. Pero parecía insatisfecho. Se miró en el espejo. Frunció aún más el ceño. Luego entró en el vestidor y se puso un pijama de algodón estilo universitario. Menos lujoso que antes. Pero le daba un aspecto juvenil y enérgico. Lo entendí. Entendí por qué el señor Liem cambió de repente su estilo. Esposo, la juventud no puede competir con la madurez. No te tomes a pecho lo que dice Kevin. Parecía avergonzado de que lo vieran. ¿Me importaría un mocoso como él? Ridículo. Pero su cara sonrojada lo delataba. El señor Liem podía ser así de adorable. Sí, mi esposo es el más guapo. Bajo la cálida luz amarilla, me miró. Sus ojos profundos brillaron de forma extraña. Seductor pero peligroso. La belleza es solo la apariencia de un hombre. Lo que importa es su esencia.
Lo miré perplejo. Levantó la mano. Lentamente se desabrochó los botones. 1, 2. Al abrirse la camisa, los firmes músculos de su pecho se asomaron a través de la tela. No pude evitar tragar saliva. Las cosas se estaban desviando. En mis tiempos, él estaba a centímetros de mí. Su camisa colgaba precariamente. Sus abdominales marcados se exhibían ante mí. Mi corazón amenazaba con salirme del pecho. Pero mis ojos parecían clavados en él, sin poder apartar la mirada. ¡Us! Esposo. Ahora parecía un cazador acechando a su presa. Como si pudiera devorarme entera. Intenté mi viejo truco arrullándolo como si fuera de día. Pero no me di cuenta de que era como echar leña al fuego. Sus palmas ardientes de repente me envolvieron la mano. Lo apretó contra su firme pecho. Sus finos labios rozaron mi lóbulo. Esposa, es hora de que nuestro matrimonio sea sólido. Alargó la última palabra. Su cálido aliento me acarició el cuello. Mi cerebro zumbaba. Entendí lo que quería decir. Nuestra primera vez fue como dos novatos torpes. La primera lección práctica fue inevitablemente un desastre. Pero ambos aprendimos rápido. Tras varios intentos, dominamos lo esencial. El señor Liam demostró con acciones que era una fuerza inagotable, por dentro y por fuera. Una vez que lo probaba, nunca me satisfacía. Solo cuando el sol estaba alto me despertaba aturdido. Pero la cama a mi lado estaba vacía. Mientras pensaba, el caos se desató abajo. Liam, cabrón, sal. Ese viejo John te teme a ti, no a mí. Me levanté de golpe en la cama. Esa era la voz de mi hermana Estella. Hice una mueca mientras me ponía la bata y bajaba corriendo las escaleras. Se rumoreaba que alguien una vez se jactó del señor Liam y lo expulsaron del autostop. Mi hermana estaba en peligro. Cuando bajé las escaleras, el señor Liam parecía haber llegado. Mi hermana Estella, sujeta por dos guardaespaldas de traje negro, me vio y lloró. Sobre todo cuando su mirada recorrió las marcas azul moradas de mi cuello. Emily, llego demasiado tarde. Te transferí 50 millones. ¿Por qué no corriste? Me quedé confundida. ¿Qué 50 millones? Su rostro bañado en lágrimas se congeló. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿La tarjeta que usas para la escuela? Hermana, no tengo activadas las alertas de SMS. Es mi culpa. Corrí demasiado rápido. Olvidé decírtelo. Oí que Liam era un viejo calvo asesino y pervertido. Tenía tanto miedo que huí toda la noche. Dicho esto, me abrazó fuerte. John vende a sus hijas por la gloria. Liam es demasiado pervertido. Ni siquiera una chica dulce como tú se salva. Pero no te preocupes. He vuelto. Soportaré este tormento. De repente la voz de Estella se cortó. Miró hacia atrás y jadeó. Seguí su mirada. La silueta del señor Liam se recortaba contra la luz. El sol de la mañana iluminaba su perfil. Incluso sus pestañas proyectaban sombras perfectas. La ira de Estella se apagó visiblemente. ¿Quién es este bombón? ¿Es el mayordomo? ¿El jefe de seguridad? Entonces negó con la cabeza. Su onda es demasiado buena para eso. ¿Es el hijo ilegítimo de Liam? Se acercó con familiaridad. Guapo. ¿Tiene novia? ¿Le importaría añadir una? Su dedo brillante estaba a punto de posarse en el hombro del señor Liam cuando la jalé hacia atrás. Hermana, susurré. Es el señor Liam. El tiempo pareció detenerse por un instante. Estella se giró mecánicamente. Su mirada se deslizó de la afilada mandíbula del señor Liam a sus elegantes dedos. Finalmente se fijó en sus insondables ojos oscuros. Eso no puede ser. Esa noche los oí claramente decir que Liam era un viejo feo. Un viejo feo. El señor Liam repitió palabra por palabra. Incluso oí cómo rechinaba los dientes. Temiendo que arrojara a Estella al mar, lo abracé desesperadamente y le grité. Hermana. Corre.
Estella corrió. Escapó bajo la vigilancia de docenas de fornidos guardaespaldas. No hacía falta ser un genio para que el señor Liem la dejara ir. Lógicamente debería estar feliz. Pero al recordar la mirada de Estella al señor Liem, me sentí inexplicablemente amargada y sofocada. Este matrimonio nunca me perteneció. Pensé que era hora de devolvérselo a Estella. El señor Liem. El señor Liem me miró y sus ojos se oscurecieron al instante. Me dolió muchísimo el corazón. ¿Solo había visto a Estella una vez y se volvió frío conmigo? Divorciémonos. Al principio te gustaba mi hermana. Ahora que ha vuelto, debería irme. Me hundí en las palmas de las manos. Forcé un tono ligero para estas amargas palabras. El señor Liem me fulminó con la mirada. Tenía las venas hinchadas en la frente. Parecía contener la ira. Me gustaba Estella, espetó entre dientes. ¿Verdad? Si mi hermana no hubiera creído los rumores, ahora serían la pareja perfecta. Su rostro se oscureció y se volvió más aterrador. ¿Crees que Estella y yo deberíamos estar juntos? No sabía por qué el señor Liem estaba tan enojado. Pero era la verdad. Asentí. El señor Liem se quedó paralizado al instante. Al instante siguiente se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. Hasta el mediodía, el señor Liem no había bajado. Toda la villa parecía envuelta en una penumbra invisible. Incluso los sirvientes se movían con cautela. Cuando mi estómago rugió de hambre, el mayordomo condujo a una fila de cocineros. Señora, estos son chefs con estrellas Michelin que el señor Liem contrató para usted. Vea si sus platos son de su agrado. Al instante siguiente una mesa de madera maciza de 7 metros de largo estaba repleta de platos. No pude resistir la tentación. Me di un festín con ganas, intentando mantener la compostura. Justo cuando terminé de comer, Liem aún no había bajado. ¿No cenará el señor Liem?, le pregunté al mayordomo confundido. El mayordomo no respondió. En cambio me sirvió el postre con mucha amabilidad. También está este pastel. Quizás. El pastel estaba exquisitamente elaborado y se veía absolutamente tentador. Déjalo aquí. ¿Puedo servirme otra rebanada? La sonrisa del mayordomo se congeló al instante en su rostro. Inmediatamente después un furioso estruendo como de cristales al romperse, se escuchó desde arriba. Mi cuerpo tembló involuntariamente. Di un suspiro de alivio en secreto. Menos mal que no había provocado a Liem. Pero ¿por qué la expresión del mayordomo era tan extraña? Justo cuando estaba a punto de irme a la escuela, el mayordomo me bloqueó el paso de repente. Señora, ya llegaron los artículos que seleccionó. ¿Dónde preferirías que los colocaran? El mayordomo hizo una ligera reverencia. Pero me quedé atónito al ver la procesión que se extendía tras él. Algunos llevaban cajas de brocado. Otros empujaban expositores. Algunos incluso cargaban con cuidado vitrinas de cristal. Pero yo no había comprado nada últimamente. Me quedé paralizado, desconcertado. Las entusiastas presentaciones del consultor se superpusieron en un coro. Señora, estos son los jarrones de la dinastía en que el señor Liem le regaló. Esta tetera de arcilla morada fue elaborada especialmente para ti por mi maestro Geu. Esta colección de joyas es un estreno mundial exclusivo, valorada en 80 millones. El señor Liem te trata excepcionalmente bien. Cuanto más oía, más pálida se ponía mi cara. ¿Estaba Liem intentando apaciguarme? ¿O era este su generoso regalo de despedida? Entre las dos posibilidades me incliné por la segunda. El tiempo pasaba. Ya no podía soportar más este tortuoso juego de adivinanzas. Tomé 2 joyas al azar y me dirigí directamente al estudio del segundo piso. Al abrir la puerta, los labios de Liem se curvaron en una sonrisa inconfundible. Miró el anillo de rubí que llevaba en la mano. Levantó la barbilla con aire de altivo orgullo. No hacía falta que vinieras a agradecerme. No es nada particularmente valioso. Además, la casa está llena de esas cosas. Me dio un vuelco el corazón. Confirmó mi sospecha. Entonces, ¿este es el acuerdo?
Levanté la barbilla obstinadamente, negándome a dejar caer las lágrimas. Entonces, señor Liem, ¿cuándo finalizaremos el divorcio? Su rostro se ensombreció como una tormenta inminente. Al instante siguiente, Liem golpeó las palmas de las manos contra la pared a ambos lados de mí. Me atrapó, su imponente presencia me asfixiaba. ¿Quieres el divorcio? Su voz era peligrosamente baja, cada sílaba raspaba como grava. Sobre mi cadáver. Su mirada me quemaba, una mezcla turbulenta de dolor y furia. ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿No te he tratado bien? El corazón me latía con fuerza. Antes de que pudiera responder, me besó con un beso abrasador y demandante. No fue delicado. Era desesperado. Posesivo. Como si intentara marcarme como suyo a fuerza de fuerza. Me derretí en el calor, mi determinación se desmoronó como ceniza. Finalmente se separó, respirando entrecortadamente, con los ojos oscurecidos por una necesidad intensa. Emily, divorciándote de mí. Jamás. El portazo del estudio resonó en el silencio de la casa. Por fin se me saltaron las lágrimas. En ese momento lo comprendí. Me había enamorado de Liem. Quizás fue su radiante presencia cuando nos conocimos. O su entrañable pánico en nuestra caótica noche de bodas. Quizás fue la feroz posesividad en sus ojos hace un momento cuando se negó a soltarme. Su mera proximidad me aceleró el pulso. La idea de dejarlo era como un cuchillo que se me clavaba en el pecho. En su mirada contenida, vi el mismo cariño, la misma reticencia. Pero recordaba los ojos brillantes y admirativos de Estella cuando lo miraba. Me sentí como un ladrón. Debería ser ella quien estuviera al lado de Liem. Yo. Fue solo un desvío inesperado. Nuestro comienzo fue un error. No podía seguir usurpando su lugar. La historia necesitaba volver a su cauce. Esa noche me di un baño con aroma a rosas. Me puse el camisón más atrevido que jamás había tenido. De tela casi transparente con aberturas en la cintura que dejaban al descubierto mis curvas. Decidí darme un capricho esta vez. Despedirme como es debido de este romance desafortunado. Mi mano ni siquiera había tocado el pomo de la puerta cuando Liem irrumpió en la habitación. Su furia era palpable. Emily. ¿Recurrir a esto solo para divorciarse de mí? Sus ojos, normalmente tan serenos, estaban llenos de traición y algo más profundo. Orgullo herido. ¿De verdad soy tan monstruoso a tus ojos? Mi corazón se encogió de dolor. Antes de poder hablar, mi teléfono vibró con alertas de noticias de última hora. El magnate del autoestopismo obliga a Emily Aris a casarse. Los oscuros secretos de Liem al descubierto. El escándalo de Emily. La desgarradora verdad tras la alianza entre Emily y Liem. Etiqueta: el cordero sacrificio. Emily. Todos los titulares retrataban a la familia Emily como presa indefensa de los caprichos depredadores de Liem. Mi padre me presentó como un peón vendido y mi esposo me torturó. Con razón Liem me culpaba. Créeme, supliqué agarrándolo de la manga con voz temblorosa pero firme. Yo no hice esto. Se quedó paralizado, su mirada se posó en mi cuerpo. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un calor que me dejó sin aliento. Perdóname. Exageré. Solo eres una jovencita atrapada en esto. No lo harías. Sus palabras se desvanecieron mientras su atención se posaba en el camisón. Sus mejillas se sonrojaron aún más. Las yemas de sus dedos recorrieron mi cintura, provocando escalofríos en la espalda. Anhelo. Vacilación. Por fin. Apartó la mano como si le quemara. Averiguaré quién está detrás de esto. Tú. Deberías descansar. Se giró para irse de nuevo. Presa del pánico, rodeé su delgada cintura con los brazos. Todo su cuerpo estaba tenso como acero. Tengo miedo de estar sola, le susurré en voz baja. Quédate. Sentí un escalofrío que lo recorrió. Se giró lentamente buscando los míos con la mirada. Entonces, una sola palabra pesada. Sí. Me desperté con gritos.
Por un momento pensé que seguía soñando. Liam. ¿Por qué estoy aquí? ¿Planeas silenciarme? Deja ir a mi hermana. Lucharé contigo hasta la muerte. Entonces se oyó la voz de Liam, fría y con un matiz de advertencia. Tranquila. Sigue durmiendo. El siguiente grito de Estella rompió cualquier resto de somnolencia. ¿Qué? Mi hermana es un ángel disciplinado. Sigue en la cama. ¿Qué le hiciste anoche? Pervertido. Su voz se alzó amenazando con hacer temblar las lámparas. 2 millones fueron muy poco. Debí haber gastado los 1000 millones. Que todo Aikin vea tu verdadera cara. Salí de la cama a toda prisa y bajé corriendo las escaleras. Hermana, ¿te has tragado la búsqueda? 2 pares de ojos me miraron fijamente. Al instante Estella se abalanzó sobre mí protegiéndome como una gallina. Reuní el dinero para pagarle a Liam. Para liberarte. Y él tuvo el descaro de decir, no hay trato. Pero no te preocupes. Te sacaré hoy. Aunque me cueste la vida. Mira tu pobre cara. Me acarició las mejillas, con una expresión de confusión. Ja. ¿De verdad te ves? ¿Más regordeta? Liam soltó una risa aguda y sin humor. Extendió su mano hacia mí. Su voz se suavizó de forma imposible. Emily, me equivoqué antes. No al divorcio. Por favor. Sus ojos estaban abiertos, vulnerables, como los de un Golden Retriever escarmentado. El temible titán de los negocios había desaparecido. Estella se quedó boquiabierta, con aspecto de estar completamente escandalizada. ¿Tú también? Algo no cuadra. Antes de que pudiera explicarlo, los fuertes brazos de Liam me rodearon la cintura. Me atrajo hacia sí, abrazándome con posesividad. Cuando me miró, su mirada era pura ternura sin reservas. Pero cuando se volvió hacia Estella, se congeló al instante. Estella, admito mi culpa. Los rumores decían que eras una de las 4 grandes bellezas de I Ching. Así que envié los regalos de compromiso sin siquiera conocerte. Pero entonces conocí a Emily. Su pulgar me rozó el pómulo. Su voz estaba cargada de orgullo arrogante. ¿4 grandes bellezas? Patéticamente sobrevalorado. El rostro de Estella se ensombreció. Tiré de la manga de Liam, con la culpa revolviéndome por dentro. Qué doloroso debe ser para Estella escuchar esto del hombre que ella. Hermana, lo siento. Respiré temblorosamente conteniéndome. Me he enamorado de Liam. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Liam me apretó la mano con fuerza. Su respiración se entrecortó. Parecía que se le encendían estrellas en los ojos. Se iluminó por dentro. Estella parecía destrozada. ¿Por qué te disculpas por gustarme? ¿Te gusta? ¿Por qué no lo dijiste antes? No me habría molestado en volver. Debería haber sido como John, holgazaneando con todo ese dinero. Debería haberle hecho caso al viejo. Entonces sus ojos brillaron con una nueva idea. Esos 50 millones que te transferí. ¿Te queda algo? Tengo los bolsillos más vacíos que mi conciencia después de esa búsqueda intensa y manipuladora. ¿Te importaría ver a tu hermana mayor? No para mí, obviamente. Pero ayer mimé a un joven universitario. Tengo que demostrarle que todavía tengo talento, ¿no? Me quedé mirando. Sin palabras. Clásica Estella. Mientras ayer lloraba por su supuesto enamoramiento de Liam, ella ya tenía un nuevo novio. Sin decir palabra, saqué la tarjeta. Liam añadió otra con suavidad. Considéralo. Gratitud, dijo Liam con un inusual toque de calidez en su voz hacia Estella, por ayudar a Emily a confesar sus sentimientos. Estella arrebató ambas tarjetas como un halcón. Ella prácticamente corrió hacia la puerta. Liam rió entre dientes. Inusualmente amable. Estella, siempre eres bienvenida. Se detuvo en seco mirándome fijamente, completamente disgustada. ¿Intentas hacerme parte de tus juegos pervertidos? Ni hablar.
La puerta se cerró de golpe. El silencio se apoderó de la gran villa. Levanté la vista. La mirada de Liam se cruzó con la mía. Sus ojos eran como charcas de agua tibia de manantial, que reflejaban solo mi imagen en sus brillantes profundidades. En ese momento creí de verdad en su amor a primera vista. El amor a primera vista no exigía perfección. Significaba verme perfecta ante sus ojos. Mi corazón, ya errático, se aceleró. Poniéndome de puntillas, le di un suave beso en la mejilla. Se quedó sin aliento. Su mirada se oscureció al instante, volviéndose depredadora. Su brazo me rodeó la cintura, acercándome a él. Su voz se convirtió en un gruñido ronco. Esposa, ¿sabes lo que pasa cuando me provocas? Parpadeé con una sonrisa en los labios. Por supuesto. Me enamoré de ti en cuanto vi tu rostro. Una risa apagada retumbó en su pecho. Se inclinó, su cálido aliento me acarició la oreja. ¡Qué curioso! Yo también.